Bien, vamos ahora a leer la palabra del Señor, el texto del mensaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. A partir del versículo 42 hasta el fin del capítulo, hasta el versículo 50. Y dice así la palabra del Señor: y cualquiera que escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atara una piedra de molino al cuello y se le echara al mar. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se apagará, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo los dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca se apagará, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la sazonaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz unos con los otros. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. El ir, como vamos haciendo pues, semana tras semana, estudiando la palabra y leyendo la palabra, pues pasaje por pasaje, incluso versículo por versículo, tiene pues grandes ventajas también para los creyentes, para la congregación, ¿no? Y con que ya sea el despertar el interés, ¿no? Hacia la palabra, el intentar pues ver lo que cada texto, lo que cada pasaje dice, ¿no? También pues el pensamiento que contiene cada porción. Eso ya es mucho, y es por eso que es de agradecer, y estamos también pues siguiendo esta manera, ¿no? de estudiar la palabra. Y bueno, pues nos encontramos entonces en este versículo, o en este pasaje, perdón, del 42 al 50, a continuación en el Evangelio de Marcos de los dichos, ¿no? de Jesús a sus discípulos, cuando le preguntaron, ¿no? Juan, ¿no? acerca de uno que no les seguía, que estaba echando demonios en su nombre, que no les seguían. Y entonces todo está siguiendo el mismo hilo conductor desde el pasaje de la transfiguración y aún antes, ¿no? Y tiene que ver pues acerca del discipulado y del seguir a Jesús también en su camino de cruz, ¿no? Sin rivalidad, sin deseos de grandeza, ¿no? Como muchas veces acababan los discípulos. Y bien, pues estos versículos que hemos leído, del 42 al 50, continúan y bien, pues entonces llama también la atención este pasaje. Encontramos también estos dichos en parte citados en el capítulo 18 de Mateo, pero también hay otros dichos que están citados en el Evangelio de Lucas, ¿no? En otros contextos. Y bien, pues entonces esto pues podemos decir pues rápidamente, ¿no? Así de paso, acerca de la formación también del Nuevo Testamento, y esto probaría pues que, bueno, una de las también teorías vistas acerca de la formación de los
de los evangelios es la que ve que Jesucristo en su ministerio pues tenía que haber estado practicando la enseñanza oral con los discípulos, quiero decir, la memorización, ¿no? De los dichos de Jesús, que los discípulos estarían memorizando estos dichos, los discípulos, es decir, los apóstoles, y que entonces cuando los apóstoles van a ponerlo por escrito, estos evangelios, pues entonces estarían aplicándolos, ¿no? Lo estarían escribiéndolo, pero muchas veces aplicando, ¿no? Estos dichos, ¿no? Acerca de Jesús, agrupados muchas veces pues de manera temática. Y esto explicaría entonces tanto el parecido de los dichos, ¿no? En los distintos pasajes sinópticos, pero que nunca llegan a ser exactamente igual, nunca es exactamente igual, y por eso entonces yo creo que lo que se dice acerca de probables fuentes escritas, pues es menos creíble. Entonces son parecidos, aunque nunca es idéntico, y también pues esto también explicaría que se estén citando en distintos lugares los evangelios, ¿no? Entonces, ya digo, el hilo de estos versículos no es una cosa, un pensamiento lineal, ¿no? Sino, lo vamos a ver, es como si fueran distintos engranajes de la cadena, ¿no? Hay palabras, ¿no?, que ligan, ¿no?, un pensamiento al otro, ¿no? Y bien, pues esto es una cosa, ya digo, buena, esto es una cosa interesante, ¿no? El despertar el interés por un estudio, digamos, más de cerca de la palabra, pero a esto también tiene que ir acompañado una actitud de seriedad también, y de respeto, y también de tomar en serio lo que la palabra de Dios nos dice a cada lugar, ¿verdad? Y bien, pues este pasaje, como hemos dicho, ya es la conclusión de todo lo que hemos estado viendo anteriormente acerca de los discípulos. Ha habido una enseñanza, ha habido también una corrección de Jesús, pero aquí en estos versículos sobre todo nos encontramos con una exhortación. En el último versículo de la semana anterior estamos viendo en el versículo 41 la gran promesa de Jesús de que todo aquel que dé un vaso de agua a un discípulo, por cuanto sois de Cristo, no quedará sin recompensa. No quedará sin su recompensa. Es una promesa. Y es seguro, porque lo dice. La misma manera como lo dice Jesús, no quedará sin recompensa. Bueno, pues de la misma manera que dice Jesús esta promesa, y esta promesa es segura, pues de igual manera se tiene que ver como segura estas palabras, que son una advertencia seria y una advertencia solemne. Son unas exhortaciones, pero es más, es una advertencia por medio de unas imágenes pues impactantes, del versículo 42 al 47 sobre todo, que viene a decir que de igual manera que Dios no dejará de dar su recompensa a aquel que dé un simple vaso de agua a un discípulo porque es de Cristo, pues de igual manera, tan seguro, ¿no?, pues el Señor no dejará de dar su merecido castigo a aquel que dañe irreparablemente la fe de alguien, de algún otro, o incluso la suya misma, ¿no? Incluso la de uno mismo. Por lo cual, los discípulos han de hacer todo lo que esté en su mano
para evitarlo, teniendo en cuenta todo esto. Y bien, entonces este pasaje nos encontramos aquí de manera resumida, ¿no? En resumidas cuentas, 3 grandes exhortaciones. Primeramente la del versículo 42, después la del versículo 43 al 48, básicamente son 3, pero básicamente es una, y finalmente la exhortación final que en forma de explicación, ¿no?, de los versículos 49 y 50. Vamos entonces a estar viendo estas 3 exhortaciones y podemos comenzar entonces por la primera, la del versículo 42, cuando dice: y cualquiera escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atara una piedra de molino al cuello y se le echara al mar. Entonces vemos aquí, está hablando de los pequeñitos, ¿no? De los pequeñitos. Antes había estado pues hablando de los niños, no había tomado un niño, lo había puesto en medio, le había pues y había dicho que aquel que reciba a uno de estos niños, a mí me recibe. Y bueno, pues entonces se está, como digo, ¿no?, ligando, ¿no?, estos distintos eslabones, ¿no? Los pequeñitos, entonces, está hablando de los discípulos, miembro por lo tanto de la comunidad, miembro por lo tanto de la Iglesia cristiana, y entonces se trata de una advertencia acerca de no, dice, escandalizar, no escandalizar. Bueno, ya sabemos, ¿no?, esto haya pasado al lenguaje común, ¿no? Y pues, bueno, se habla del escándalo de corrupción, ¿no? Cuando hay un escándalo, digamos, es como si fuera una noticia que sorprende, que indigna, ¿no? En ese sentido más bien. Pero está basado sobre el significado de lo que tenemos aquí, pero la palabra o el verbo escandalizar en el hebreo, en el griego, es la idea de poner tropiezo. Es una roca de tropiezo. También hoy en día, pues, se da a veces la idea, ¿no?, los comentaristas del Antiguo Testamento, como también incluye la idea de poner trampa, ¿no? Caer, ¿no? Cuando dice, la idea básicamente es la de caer, ¿no? Pues entonces caer en la trampa, ¿no? Pero bueno, la idea entonces fundamental es que hacer algo que afecte y que dañe la fe de otro, de manera que eso afecte su conciencia y que eso le impida seguir al Señor, seguir en la fe como antes lo hacía. Tenemos el ejemplo de esto mismo en 1 Corintios, en el capítulo 8. Ahí está hablando de la cuestión de las comidas, ¿no? Habían pues cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil o griego, no judío. Y entonces pues, estaban la cuestión de los alimentos prohibidos en el Antiguo Testamento, que los creyentes de origen no judío pues no se veían obligados a cumplirlo, ¿no? Pero esto podía ser entonces un escándalo a los creyentes de origen judío, en el sentido que hemos dicho, no que es algo pues una noticia pues muy negativa, una noticia asombrosa en este sentido actual, sino que era una ocasión de caída de la fe. Y leemos entonces en el capítulo 8, versículo 10, dice: porque si te viere alguno a ti que tienes conocimiento, que está sentado a la mesa en el templo de los ídolos. Bueno, aquí está hablando de comer pues cosas sacrificadas a los ídolos o en los templos de los ídolos. Dice: la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos.
y por tu conocimiento se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. Vemos, trata de perderse. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, dice, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, es una advertencia a no poner ningún escándalo, no poner ninguna ocasión de caída a nadie. ¿De qué manera puede ser esto? Pues pensando entonces aquí en este que estaba en el templo de los ídolos, pues vemos que estaba actuando, podemos decir, con ligereza. Con ligereza en el sentido de que, bueno, de que para mí esto me está permitido, pero no está pensando en las posibles consecuencias que esto pueda tener en los demás. No tener en cuenta al otro, no tener en cuenta pues que eso le puede afectar para pecar, ¿no? Contra el Señor. También, pues, por supuesto, podría ser un pecado, lo que se dice hoy en día escandaloso, un pecado grave, un pecado, pues, por ejemplo, de adulterio, de abandono, de pecados, faltas graves, ¿no? Que la gente diga, ¿cómo es posible que creyentes hagan esto, ¿no? ¿Cómo es posible que se comporten de esta manera? Y estos son los creyentes, esto es el Evangelio, esto es tener fe, y eso sea un testimonio malo y que impida a la gente acercarse, escuchar, o incluso a gente que está dentro, apartarse de la iglesia. Podría ser también el escándalo, aunque no se ve, no se suele ver de esta manera, la herejía. La herejía también, si se enseña a alguien herejía y él cae de seguir en los caminos del Señor y cae de la fe, eso es ponerle un escándalo. Eso es ponerle un escándalo a él. Una herejía por la cual pues ya no cree en la palabra, ya no cree en el Señor, pues y se aparta de la comunión de los santos, pues esto es un escándalo. Podría ser también lo que dice Apocalipsis 2:20 acerca de Jezabel, un nombre simbólico, la profetisa que enseña a mis siervos pecar. ¿Y qué puede significar esto de enseñar a mis siervos pecar? Pues es decirle que, bueno, lo que dice la Biblia que es pecado, oye, pues no es pecado, lo puedes hacer tranquilamente, sin problema, ¿no? Y vemos que de eso hoy en día hay bastante, porque hay pecados y hay prácticas que han pasado muy rápidamente en los últimos tal vez 15, 10 años a estar admitidas en la sociedad como algo a pie de igualdad, por ejemplo, con la familia natural, la práctica natural de la sexualidad, ¿no? Y dicen, ¿no?, que ahora pues esto es algo tan normal, tan natural como lo otro, incluso más, ¿no? Porque esa es la cosa, que nosotros los creyentes hemos dejado pues de reivindicar lo natural, no solamente lo bíblico, sino lo natural, y ahora ellos se han apoderado de esto, y ahora lo natural es lo de ellos, ¿no? Lo natural es lo de ellos. La familia nuestra es un constructo del patriarcado, y la sexualidad nuestra es algo, pues no sé, una imposición del destino tal vez. Pero bueno, el enseñar estas prácticas es incitar a cometerlas
y esto es también pues causa de caer de la fe. Esto es también un escándalo. ¿Y qué les dice entonces, por lo tanto, Jesús a los discípulos? Dice que mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello. Se trata de esta piedra de molino grandes que la tenían que ser movidas por animales, como el caso de Sansón. Y bueno, el original no dice tanto de atarlo, ¿no?, con una soga, sino es que se lo pongan alrededor del cuello, ¿no? Tal vez que lo pongan por el agujero del medio, la cabeza, ¿no?, y entonces que lo lances al mar. ¿Qué es entonces lo que ocurriría? Evidentemente, muerte segura, ¿no? Muerte segura. Bueno, pues dice, pues eso sería mejor que lo que le va a ocurrir a aquel que sea causa de escándalo, alguno que esté dentro de la congregación, de la comunidad, de la comunión de los santos. Y entonces lo dice Jesús para que todos lo tengan, todos los tengamos pues esto presente, acerca de la gravedad de hacer apartar a alguien. Y normalmente cuando se hace, cuando lo digo, esto es fruto de ligereza por parte del que hace el escándalo a los demás. Es ligereza, es vanidad, es frívolo, un carácter frívolo, vanidad de mente y por lo tanto también de vida. Es decir, bueno, que esto no va conmigo. Lo que dice aquí Jesús no tiene que ver conmigo. Y también es de aquel que va dejando pues deteriorar su vida, digamos, espiritual, ¿no? O pues que deja de estar pues leyendo la palabra como debiera, ¿no? O estar pues orando personalmente, ¿no? O de estar pues congregándose, ¿no? Y deja la congregación, o lo hace con una actitud que no es buena, y entonces esto llega a ser una raíz de amargura, esto llega a ser una levadura que al final lo que hace es fermentar su alma, su corazón, y puede también llegar a serlo en los demás, en la gente de alrededor. Si ese es el fruto en la vida de alguien, si la vida de alguien es llegar a ser piedra de tropiezo, bueno, pues lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, que por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Si hubiera tenido verdaderamente fe, si hubiera sido verdaderamente hijo de Dios, si hubiera verdaderamente sido salvo, si hubiera verdaderamente tenido el Espíritu de Dios de una manera real y salvífica en su vida, pues no habría dado ese fruto, pero vemos que lo da, por lo cual, una vez más, el árbol se conoce por sus frutos. Y vemos también que aquel que es tirado al mar con la rueda de molino al cuello, no es tirado al mar diciendo que se le tira al mar porque no es hijo de Dios. Se le tira al mar por causa de ese pecado. Se le tira al mar, su condenación es terrible, ¿verdad? Su condenación es terrible, pero es a causa, o es, digamos, imputándole esta falta, este gran pecado que él ha hecho. Y es una condenación tan grande, dice, que la muerte y la peor muerte que uno pueda concebir, al final no es nada en comparación. Y eso también pues está aclarado con la siguiente advertencia del versículo 43 al 48, que decíamos es una advertencia triple. Son 3 advertencias que se van repitiendo, como decimos, ¿no?
Aquí el enfoque cambia, antes era el dañar a los demás, ahora aquí se está hablando sobre todo de uno mismo, ¿no? Porque dice que si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿no? O si tu pie te fuere ocasión de caer, o si tu ojo te fuere ocasión de caer, vemos, se están repitiendo. Y en estas tres exhortaciones se repiten ideas, palabras y conceptos. Primeramente dice ocasión de caer, es el mismo verbo que el anterior, escandalizar. Entonces aquí está explicado lo que es, ¿no? Si tu ojo te escandaliza, es decir, te causa caer, te causa pecar, ¿no? Bien, pues entonces, además entonces de la ocasión de caer, pues está el ojo, el pie, la mano, ¿no? Distintas órganos, partes del cuerpo para hablar del pecado que se puede hacer con el ojo, con la mano o con el pie. Es decir, un sentido también figurado de seguir un camino, de un curso de acción, ¿no? Un comportamiento determinado. Y pues vemos que se repite 3 veces también el mejor también, ¿no? Mejor te es entrar, mejor te es entrar. También 3 veces cortar, ¿no? Córtatelo, córtatela. O también en el verbo echar, ¿no? 3 veces ser echado, ir. En el versículo 43, ahí cambia. El versículo 43 es ir al infierno y los demás es ser echado en el versículo 45 y 47. O también entrar en la vida, entrar en la vida. En el versículo 43 y también en el versículo 45 y en el versículo 47 cambia ahí. Entonces vemos, ahí es entrar en el reino de Dios. Por otra parte también encontramos 3 veces el infierno. En el versículo 43 ir al infierno, 45 ser echado en el infierno y en el 47 cambian al fuego del infierno. Y bueno, pues literalmente la palabra que se utiliza en el griego es la gehenna, que bueno, proviene del hebreo, el valle de Hinnom. El valle de Hinnom pues era un valle al sur de Jerusalén, en el cual los reyes idólatras, más idólatras de Judá, como Acaz y Manasés, habían practicado sacrificios de niños, ¿no? A Moloch, la divinidad pagana, Moloch. Y bien, pues entonces con la reforma de Josías, el rey Josías lo convirtió en un estercolero. Lo convirtió en un estercolero a donde era arrojado cadáveres de animales. Evidentemente pues entraban allí en descomposición y pues también se quemaban entonces esas basuras, ¿no? Esos restos, ¿no? Bien, pues nos encontramos, como hemos dicho, la gehenna en estos pasajes, traducido pues como infierno. Y por último también nos encontramos 2 veces esta frase, versículo 44 y 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, la cual es también tomada de Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66 y versículo 24. Y dice el último versículo del libro: saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Una visión de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Una visión, por lo tanto, de la eternidad, del estado eterno. Con lo cual pues vemos que es una advertencia a que, bueno, pues a hacer todo lo posible
para que eso no ocurra, porque podría entonces ser esto, ¿no? Ser uno echado a la gehenna, echado al infierno, donde el gusano no se muere ni el fuego se apagará. Así, por lo tanto, vemos el infierno es una realidad en la Biblia. El infierno es una enseñanza de la palabra de Dios, y sobre todo lo tenemos en la enseñanza misma de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre. Él es el que está enseñando más acerca del infierno en los evangelios. Tenemos aquí, tenemos también en Mateo capítulo 25, versículo 20. Mateo 25, 20. No, perdón, 30. Dice, ahí está utilizando otra imagen, ¿no? Otra ilustración. Dice, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes. Y al final, pues, de este capítulo, que es, la enseñanza del juicio final, ¿no? Entonces dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, con lo cual son dos estados, ¿no? De castigo eterno y la vida eterna, ¿no? A los que son salvos. También pues tenemos en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10, cuando dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia del falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Son distintas imágenes, ¿no?, para hablar del infierno, que en todo caso es un lugar de castigo, de tormento, y por los siglos de los siglos, para toda la eternidad. Se podría tal vez hablar, ¿no?, si será o no un lugar real de fuego, un lago de fuego, tal como dice Apocalipsis, ¿no? Aunque personalmente yo no veo razón para que no lo sea. Pero lo que sí que es cierto es que es un lugar de tormento, es un lugar de castigo. Y que este lugar de tormento o este lugar de castigo no es solamente un castigo o tormento psicológico, como cuando dicen, no, mi vida es un tormento, mi vida es un infierno, ¿no? Será eso, porque será estar privado de Dios para toda la eternidad, ¿no? Pero será también un lugar de tormento y de castigo físico, como también lo vemos esto en la historia que dice Jesús acerca del pobre y Lázaro. Entonces será un lugar de tormento para toda la eternidad, ¿no? En el cuerpo y en el alma, y también en el cuerpo, y será para siempre. Hoy en día, pues esto no está pues muy en boga. Antiguamente se predicaba mucho más del infierno que en la actualidad. Y hoy en día, pues incluso, sectores evangélicos consideran que esto estaría como en contradicción con la bondad y la misericordia de Dios de condenar a alguien por toda la eternidad sin capacidad de, de solución, de redención, ¿no? Y entonces pues se prefiere la aniquilación, ¿no? Que cuando uno muere, pues entonces su alma
queda, digamos, deja de existir, y en la resurrección pues no tendrá parte él en esa resurrección. Hay pues reputados pastores o predicadores, ¿no?, que han difundido esto, razón por lo cual también es bastante extendido incluso dentro de los ámbitos evangélicos. Pero no hay ninguna razón para negar la realidad del infierno, porque está enseñado por Jesús, y esto afecta directamente la verdad de las Sagradas Escrituras, la enseñanza misma de Jesús. Y es una necesidad la existencia del infierno. ¿Por qué? Pues porque la ira de Dios por el pecado es infinita. La ira de Dios por el pecado es infinita. Y la justicia de Dios también es infinita. Por lo cual no puede dejar de darse el debido castigo al pecado conforme a esta justicia y a esta ira infinita. Y el castigo por el pecado ha de ser igualmente infinito, por tanto, por los siglos de los siglos. Así, por lo tanto, habría que tener en cuenta la enseñanza de la palabra de Dios acerca del infierno para predicarlo hoy en día más, ¿no?, de manera que la gente pues pueda saber el terrible destino que le espera, para que puedan temer y de esta manera pues arrepentirse. Porque de otra manera lo único que estamos haciendo es estar predicando el Evangelio muchas veces en términos emocionales, ¿no?, de cree para ser feliz, ¿no? Cree en el Evangelio y bueno, pues vas a ser feliz y vas a llorar de felicidad, ¿no?, como dice el canto. Bueno, pues la palabra de Dios y el Señor tiene que inspirar temor. Tiene que inspirar temor. Y aquel que escuche acerca del infierno y pues no haga caso, ¿no?, pues muy bien, pues no habrá hecho caso, pero se le habrá informado, se le habrá dicho cuál va a ser su lugar, cuál va a ser su parte, con lo cual tú habrás librado tu alma, ¿no? Su sangre será sobre su cabeza, ¿no? Así, por lo tanto, si lo pensamos, ¿no?, un tormento, un castigo por los siglos de los siglos, así oportunidad ni ocasión de poderse librar de eso. Tormentos en cuerpo y en alma, juntamente con el diablo, juntamente con todos los diablos, juntamente con todos los condenados, ¿no? Es algo, pues, si uno lo piensa, tan terrible, tan espantoso, que entonces, si se tiene que hacer todo lo posible, pues para evitarlo, pues se hace, ¿no? Por eso dice, pues mejor te fuera cortarte la mano, cortarte el pie, sacarte el ojo, ¿no? Lo que sea, todo antes de ser echado en la gehenna, en el infierno de fuego para todas las edades, para los siglos de los siglos, ¿no? Y bien, pues entonces si tu punto débil es este y tú lo sabes, pues entonces evítalo pues de todas las maneras, ¿no? No te expongas, no des pie, ¿no? Si es una determinada actividad, si son unos determinadas amistades o tratos, ¿no?, con las personas, pues evítalos, ¿no?
Y no importa que sea uno radical, que uno sea demasiado radical a los ojos de los demás. Vale más ser demasiado radical, entre comillas, que caer de esta manera, herir la conciencia de los demás, herir la de uno mismo, ser roca de escándalo para los demás, o estarse encontrado impedido para seguir los caminos del Señor. No hemos, por lo tanto, de temer ser demasiado radical, aunque cueste dolor, porque mayor dolor será para siempre el estar en el infierno. Bien, pues entonces llegamos a la tercera exhortación, versículos 49 y 50, que decía, que está también en la forma de explicación, porque dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces vemos aquí está hablando claramente del lenguaje de los sacrificios y de las ofrendas del Antiguo Testamento. En particular, por ejemplo, podemos mirar en el Levítico capítulo 2 y versículo 13, Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Por lo tanto, vemos que también era un recordatorio del pacto, y se ofrecía todo sacrificio en el Antiguo Testamento con esta sal, la sal del pacto. O también vemos en el libro del Éxodo capítulo 30 y versículo 35 también su presencia en las ofrendas. Éxodo 30 versículo 35 dice: y harás en ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. No es esto. Bueno, podemos mirar en otro momento, pero también estaba la sal en las ofrendas aromáticas al Señor, que era puro y santo. A no ser que esto sea una cuestión también de la traducción, pero da igual. Lo dejamos aquí, pero bueno, está claro que se tenía que presentar se tenía que presentar estas ofrendas y sacrificios con sal, recordatorio por lo tanto del pacto. Y por último, lo que dice en el versículo 50, dice: buenas las almas, si la sal fuere desabrida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, sal, y tened paz los unos con los otros. La primera mitad, por lo tanto, del 50 recuerda evidentemente el dicho de Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Buena es la sal, si la sal fuere desabrida, ¿con qué la sazonaréis? Aunque no es exactamente las mismas palabras, ¿no? Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal fuere desabrida, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino solamente para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bien, pues entonces la segunda mitad vemos que tened paz en vosotros, en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Por una parte, esto está recordando también, a la luz de lo que hemos visto en Levítico, lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12, cuando dice que, el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El ofrecerse uno a Dios tendría que ser entonces sazonado de sal, ¿no? La sal del pacto. Y bien, pues el tener sal, vemos que es también una imagen de las gracias, ¿no? De la gracia de Dios en la vida de uno. Dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros.
Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es andar en la carne, sino en el Espíritu. Evitar, por lo tanto, todo conflicto, todo roce, toda contienda, toda cuestión que dañe a los demás. Tened paz los unos a los otros, tened sal. Pero no olvidemos, ¿no?, que todo esto es en un lenguaje sacrificial. Es la idea de sacrificarse, ofrecerse a Dios en sacrificio, a sacrificarse por los demás. Por los demás. Por el bien de los demás. E incluso por el bien de uno mismo. Hacer también sacrificios. Tal vez esta manera de hablar, ¿no?, sacrificarse nos pueda parecer a lo mejor poco evangélica. O pueda parecer a lo mejor un poco con tintes católicos romanos, ¿no? Como la misma advertencia de irse al infierno, ¿no? Aunque ahora está claro que la Iglesia Católica Romana tampoco habla del infierno, y me parece que incluso el Papa dijo que el infierno ya no es un lugar literal, etcétera, ¿no? Con lo cual todos los católicos ahora pues tienen que inclinar la cerviz y decir que sí, amén, aunque esté contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero vemos que se está haciendo esta advertencia en la palabra de Dios acerca del infierno y acerca de evitarlo de todas las maneras y de sacrificarse por los demás, por uno mismo, etcétera. Y se está haciendo esto no a los de afuera, sino a los discípulos que estaban ahí con Jesús. Está diciendo esta palabra a los discípulos que están en la iglesia, en la congregación, a nosotros. Entonces no es algo solamente referido a los del mundo, tenemos que hacer nosotros también atención a esto. No es algo que, con nosotros no va y bueno, pues yo como ya tengo la gracia, pues no tengo que preocuparme de estas cosas, ¿no? Porque entonces esto sería a lo mejor cuestionar mi salvación o cuestionar pues la salvación por gracia o por medio de la fe. No es para nada esto. La cuestión es que si esto es verdaderamente una realidad, ¿no? Y tengo que decir que en general, pues, lo que decíamos, ¿no?, acerca de ser vano, de la ligereza de mente, nos hemos vuelto en general vanos, nos hemos vuelto muy inconsistentes, ¿no?, muy frívolos en la manera de hablar, muy frívolos en la manera de comportarnos con los demás, ¿no? No estamos en guardia contra todas estas cuestiones, ¿no? Y ocurre, al final lo que ocurre, como sabemos que ocurre, que hay gente que abandona, que deja la fe. Entonces aquí no está contemplado, ni está dando una enseñanza dogmática, ni una enseñanza doctrinal acerca de la justificación por la fe o de la salvación por gracia. No se está considerando esto. No se entra aquí en considerar si uno era realmente salvo o no. No se tiene que considerar, sino lo que se tiene que hacer atención es a lo que se nos dice aquí Jesús, ¿no? Y el creyente, el que tiene fe, no rechaza esto. No rechaza esto como diciendo, no, porque si yo lo acepto, entonces esto está cuestionando mi salvación. No, al contrario, el que tiene fe recibe estas advertencias, recibe las amenazas, ¿no? Porque la fe tiembla ante las amenazas de la palabra. Y aquí es dada por Jesús. Y esto no lo digo yo. Esto lo podemos ver en la misma confesión de fe de Westminster, en el capítulo 14, acerca de la fe salvadora, en el segundo párrafo, y leo, dice, por esta fe el cristiano cree que es verdadero todo lo revelado en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella, y esta fe actúa de manera diferente sobre el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandamientos, temblor ante las amenazas, y abrazo de las promesas de Dios para esta vida y para la venidera.
Por lo tanto, vemos las promesas y las amenazas de Dios son igualmente ciertas y verdaderas. Es el mismo Dios que habla y es tan seguro la amenaza como lo es la promesa. Y la fe ha de recibir ambas, pues por ciertas y seguras, ¿no? Temblando a las amenazas, ¿no? Pero también abrazando con fe de todo corazón las promesas de Dios, y de esta manera tendremos esta amplia entrada en el reino, en la vida, para estar juntamente con Jesús para siempre, en el reino de Dios, en la vida eterna. Pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.